¿Qué tal, amigos? Esta es Marcela Gómez Bogomol y estamos acá una vez más. Ya estamos listos para este live. Bueno, ya me van a traer la luz completa para que quedemos más bonitas. Empecemos a estar en el día de hoy. Vamos a tener un live importante para ayudar a los médicos que se graduaron en sus países de origen a validar los títulos en los Estados Unidos. Y con nosotros va a estar la doctora Mansur, que quiere darnos la bienvenida, quiere ayudarnos a enseñarnos poco a poco cuál fue su journey en los Estados Unidos. Y sobre todo, como es de origen latinoamericano y le tocó validar en los Estados Unidos, pues ella hoy quiere poner a tu alcance toda su experiencia, todo su trabajo y todo lo que ella ha hecho. Poco a poco, pues es, ajá. Mi amor, pues es que si me están llamando, si me está llamando a mi celular, tenga por cuidado que no le voy a responder, eso sí se lo puedo asegurar. Pero si me manda un email a delamanoconmarcela@gmail.com, de pronto le contestan mis asistentes. Perdóneme que me las dé. Ay, ya, la luz, está llegando la luz. Pero la realidad es que, a ver, la pongo por acá. A ver, esperen si hay. Yeah, here, there. Oh, sorry. Okay. Un momento, guys. Ténganme ahí un poquito de paciencia, que la cosa se está poniendo cada vez mejor. Ok. Bueno, para aquellos que dicen que me llaman y no les contesto, desafortunadamente, hace mucho tiempo aprendí que no les voy a dar mi celular más porque me llaman a las 3 de la mañana. Un poco difícil. Pero igual, si quieres estar con nosotros en orientaciones gratuitas y quieres también, de pronto puedes mandar un email contando lo siguiente: tu nombre, tu dirección, perdón, tu nombre, tu lugar donde vives, cuál es tu meta profesional. También necesito saber tu nivel de inglés, tu estatus migratorio. La idea es poderte apoyar en las orientaciones gratuitas que tenemos 2 veces al mes. Siempre entran casi 60 personas, son 3 horas, así que necesitas cafecito, té, cobijita y mucha paciencia. Porque yo hago todo mi esfuerzo para responderles lo que puedo, pero hay veces que no puedo, mi humano no me lo permite, o sea, mi carne. Bien, vamos pronto ya, estamos empezando, vamos a llamar a la doctora. Bien, aquellos que se están sumando a este live, es para darle la bienvenida. Doctora, ya está por ahí. A ver, ella ya nos está buscando, a ver. Lo que pasa es que siempre me enredo con esto, por Dios. Doctora, ¿será que usted me puede pedir entrar al live? Porque la veo por ahí, pero... Ok, de nuevo, si quieres, gracias por preguntar. Si quieres comunicarte conmigo y quieres hablar con nosotros, conmigo, yo misma, estar contigo en un live, en una orientación privada, pero es gratis, privada y pública en el sentido, pero te tienes que registrar. Lo que tienes que hacer es mandar un email a delamanoconmarcela@gmail.com. Gracias, doctora. Bueno, déjenme ver. Excellent. There we go. Y cuando mandes el email, lo que vas a hacer es que vas a poner tu nombre, tu carrera, tus metas, tu meta profesional, el estatus migratorio, el nivel de inglés. Doctora, bienvenida. Gracias, Marce, ¿cómo estás? Bien, ¿sabe que no la veo? Ay, ¿por qué? A ver, vamos a ver. No sé qué pasa. Tiene como un poquito de algo, A ver, mala señal tal vez. ¿me escuchas? Sí, sí la escucho bien. A ver, déjame, yo cierro acá. Es que, De la mano con marcela@gmail.com, correcto, sí pero yo señora. te estoy viendo. Yo no la veo como en verde, como si se está dañada, como la imagen dañada. Mm, ¿Se ven las dos? Ok. ¿Nos ve la gente? Si nos ven la gente, excelente, excelente. ¿Y nos escuchan bien? ¿Sí? Ay, pero qué pesar. Si no la... Bueno, listo. Si ustedes lo ven, ah, porque aquí se ve todo rayado, se te ve y se te escucha bien. ¿Y a la doctora la ven? súper. Ok, great. Ok, bueno, muchachos, llegó la hora de empezar a trabajar. Este live es dándole la bienvenida a la doctora Giselle Mansur. La doctora Giselle Mansur nos conocimos en Univisión, un día por la mañana que nos hacen madrugar como, sí, nos fuimos para News Café y yo di mi segmento y yo el de ella, pero como buenas colombianas y pues sí, nos pusimos a conversar y ella me contó que ella es, pues,
una profesional de Colombia y vino a los Estados Unidos y validó su título. Y ella tiene en el corazón poder ayudar a los médicos extranjeros, apoyarlos en el proceso de validar su título y mejorar su vida en los Estados Unidos. Y como esa es mi bandera, la bandera que llevo por muchos años, ayudando a muchísimas personas en el sur de la Florida y también en todo el país, en los Estados Unidos y en Sudamérica, cuando ellos quieren venir acá, pues la idea es acortarte a ti el sufrimiento que trae un inmigrante cuando Dios le entregó un don o quiere servir a la comunidad a través del don que recibió y resulta que no le permiten. Entonces, pues le doy la bienvenida, doctora, bienvenida a este humilde casa, @valida tu título, pues a resaltar su labor y sobre todo a escucharla con mucha atención lo que tiene para decirnos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Marcela. Espero que todos me estén escuchando bien. Si no, me dejan saber porque estoy aquí como que primera vez organizando el set para conversar. Como decía, Yo confieso que no la veo, confieso que no la veo. pero yo te estoy viendo perfecto. Entonces, como tú decías, es importante, soy una persona muy espiritual, pienso que en la vida los caminos se juntan por una razón y ese día hicimos un clic impresionante, era el momento y el lugar en donde teníamos que estar, como en los últimos 8 años de mi vida siempre todo ha pasado así, con ángeles que se han atravesado en el camino. Y como te conté, siempre he tenido en mi corazón esa idea de ayudar y muchas personas se han acercado a mí, me han escrito, me han mandado emails, como he podido, los he orientado de alguna u otra manera. Igual tú sabes que acá todo, la vida es muy rápida, muy compleja, estamos llenos de responsabilidades y a veces, como te expliqué, no me queda el tiempo y tengo como un template con todas las instrucciones, tips, consejos que siempre les mando a todos, pero encontrar una persona como tú que tiene esta labor, que es una emprendedora que ayuda a las personas a encontrar ese camino que muchas veces para muchos, como me incluyo yo, no tuvimos la oportunidad de alguien que nos llevara de la mano y nos explicara de qué se trata este proceso. O sea, yo puse unas cuantas cositas y voy a estar viendo a la pantalla de mi computador porque hay muchas cosas que se me pueden quedar y la verdad es que esto es una mega oportunidad que tú me estás dando a mí, le estás dando a todas estas personas para rapidito poder por lo menos empezar a entender de qué se trata y cómo se hace. Como tú dijiste, a veces muchas personas venimos acá con un dolor, un pasado, una historia, con una mano adelante, con una mano atrás, otras personas un poco más beneficiadas, con soportes emocionales, sociales, familiares, que tal vez otros no tenemos. Y muchas personas como yo no teníamos ni idea cómo era esto y que habían personas en este país dispuestas como tú a ayudarnos y a encontrar la forma de hacerlo más fácil y menos dolorosa. Entonces, Bien, doctora, la voy a molestar un momentito. Bien, vamos a empezar. Y usted me corrige porque usted es la médico, yo soy pues supuestamente la experta, pero siempre el experto es el que pasó por el proceso y lo vivió de frente. Entonces, tú eres médico de otro país y quieres venir a los Estados Unidos a ejercer la profesión. Y muchos te dicen que tienes que repetir la carrera o que tienes que volver a hacerlo todo. En cierta manera, para los médicos hay tres cosas que tienes que saber. Número uno, no tienes que pasar el TOEFL. Si conoces lo que es el TOEFL, es el examen que se utiliza en los Estados Unidos para probar tu nivel de inglés. Eso para los médicos no es así, eso lo quitaron hace un tiempo. Después, para poder ejercer la profesión de medicina, muchos dicen que tienen que volver a estudiar en la escuela de medicina. Tampoco es verdad. Realmente tú, si estás en la lista acreditada de universidades en todos los Estados Unidos, o sea, a nivel mundial, tú vas a poder validar en este país. Y lo que vas a poder hacer es, probando eso, te dan la autorización para poder hacer los 3 exámenes. Y ahí es donde empieza, como dice la gente, a padecer el ser humano, porque los 3 exámenes no son así de fáciles. Y bueno, doctora, tiene el piso como con todas las ganas, porque usted, como sabrá, usted pasó por todas las que tenía que pasar. ¿Qué pasó, doctora? Usted fue aprobada para los exámenes y ¿qué siguió? bueno, eh, tenerte a ti es una bendición porque tú vas a llevar a esas personas de la mano, ayudándole en ese proceso, lo que tú acabas de mencionar. Lo que tú acabas de decir es lo que nos dice todo el mundo cuando venimos acá. No se preocupe, usted no tiene que repetir la carrera, usted
después de que su universidad está acreditada, va a empezar y lo va a hacer. No es así de fácil. Cada uno de esos procesos y cada una de esos statements, de esos dichos, es cierto, pero cada uno incorpora una cantidad de pasos, Marcela, de información, de documentación, que uno no sabe ni por dónde empezar. Tanto dinero, tanta plata, tanto tiempo, tantas aplicaciones, que gente como yo cometió muchos errores y aprendió a las malas, ¿ok? Entonces, lo más importante, como tú decías, no es solamente el dominio de inglés. Y te voy a contar, cuando yo llegué acá a este país hace 9 años, yo no sabía decir ni hello, así de sencillo, ni una palabra en inglés. Yo llegué y cuando recién llegué me fui a hacer un curso intensivo de inglés a Nueva York, error número uno, porque esos cursos intensivos, obviamente, Son mentira. no son mentira, es verdad y te ayuda. Lo que pasa es que uno tiene que aprender y a escuchar y orientarse. ¿Por qué? Porque los cursos intensivos de Nueva York, de ciudades tan pobladas, tan turísticas, están diseñados para gente joven que va a tomar un curso vacacional, va a pasar por gente culturas y no van a aprender. Mientras que yo iba con toda esta ansiedad de aprender inglés en 3 meses como fuera, entonces obviamente no lo hice. Pero como tú dices, el curso me sirvió para poder ganar un certificado y no tener la necesidad de tomar el TOEFL y simplemente decir, yo hice un curso, ok, ya marqué el primer requisito que es supuestamente hablar inglés. Ahora, eh, obviamente la experiencia médica. Cualquier persona graduada de la escuela de medicina, lo que acá le dicen el IMG, International Medical Graduate, es un médico extranjero. Punto. Datos que se llama World University, buscador mundial de escuelas de medicina. Hay un link, tengo diseñada todo paso a paso. Tú solamente entras a ese link, buscas tu universidad, ya esa lista está acreditada, listo. Primer paso, sé que mi universidad está acreditada. Y te voy a contar, yo empecé en medicina en una universidad, por cosas del destino, me cambié de universidad a la universidad de donde yo me gradué, que fue la Universidad Libre de Cali. Y gracias a Dios la Universidad Libre sí estaba dentro de esa lista, mientras que en la primera que yo estudié no estaba. O sea que otra bendición, no todo bien. Cuando tú empiezas por ahí, sí, ya tu universidad está aprobada o acreditada, por decirlo de esa manera, viene el primer y el más grande paso, ganar tu ID y abrir tu ID en el ECFMG, ecfmg.org. Esa es la base mundial, que es la institución que acredita a los médicos extranjeros y les da la certificación y el permiso para poder estar en este país y empezar el proceso de validación, pero no solamente de validación, porque esa es la primera parte. De ahí vienen los exámenes y después de los exámenes aplicar a una residencia médica, que es lo que nosotros le llamamos la especialización médica, ¿correcto? Cuando tú... Doctora, ahí necesito preguntas. ¿Puedo? Obvio. Ok, listo. Termina esa partecita. ECFMG, después ya te aceptan para los exámenes. Vamos a decir que pasan los exámenes. La parte más gris de esto es cómo hacen la residencia, porque parece que hay una importante competencia en los Estados Unidos para poder lograr que una persona pues logre su residencia. ¿Qué pasó con usted? Cuéntanos un poquito. Entonces, hay muchas personas, muchos con especiales. Perdón, pido perdón, tengo perritos en la casa. Yo también, así que no. Hay muchos médicos especializados ya en nuestro nefrólogos, traumatólogos, que la idea y el anhelo, obviamente, de todo lo que hemos venido ejerciendo es venir a este país y seguir ejerciendo lo mismo. Pues no, esa es la mala noticia. Entonces, la mala noticia es que primero hay que pasar estos 3 exámenes, ¿ok? Que son básicamente medicina, ciencia pura básica. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de los exámenes del USMLE? No es que esos sean unos exámenes que nos toca a los extranjeros tomar para validar, no.
USMLE son los exámenes que cualquier estudiante de medicina al graduarse en este país tiene que presentar para poder pasar a una residencia médica. Como quien dice, si usted viene a este país como un médico extranjero, estudia lo suficiente y es capaz de pasar esos mismos exámenes que un médico americano graduado de una escuela de medicina americana pasó, usted está al mismo nivel que cualquier otro médico americano y puede, por lo tanto, aplicar a una residencia. No te escuchamos. Gracias. Muy importante lo que acabas de decir, Giselle, porque, doctora, porque resulta que tú piensas, siempre todos creemos que, que el Estados Unidos es el mejor, pues que estudiar en Estados Unidos es mucho mejor en medicina que en otro país. Y realmente no necesariamente es así. De hecho, aquí es, tú tienes que estudiar los primeros 4 años de un bachelor's degree, lo que conocemos como una licenciatura en biología, química, anatomía, porque aquí no hay medicina como primera línea, sino, y después de eso tienes que hacer un examen de admisión conocido como el MCAT. Y después de eso te hacen la admisión en la escuela de medicina que cuesta un dineral. Creo que he visto hasta deudas de $250,000 de algunas personas que se han graduado en los Estados Unidos. Versus ustedes, los médicos de Latinoamérica, que terminan sus 5 años y si esa escuela está en la lista que la doctora mencionó ahora, en el link ustedes pueden pasar esos 3 exámenes y están al mismo nivel que los muchachos de acá. Me corrige, doctora, pero creo que es algo que era importante dejar saber. Ahí pongo un poquito de mi experiencia y voy a contar esto a son de, sí, como de historia, ¿no? Cuando yo llegué al país, ya llevaba 6 años de haber graduado, más o menos, sí, 5 años más o menos. Obviamente, en esa época, hace 10 años, imagínate, cuando yo estudié medicina, yo estudiaba con libros, yo no estudiaba con computadores, ni con iPads, ni con internet. Y cuando nosotros estudiábamos con un libro que era el máster de medicina, para que ese libro llegara a Colombia traducido en español, ese libro ya llevaba 2 años desactualizado. Entonces, llegar aquí a este país y sentarte al lado y escuchar al profesor que escribió ese libro dándote clases es un orgullo y es donde realmente la ciencia existe la ciencia, porque a pesar de que es un proceso mucho más largo, como tú dices, por el que tienen que pasar acá los estudiantes de medicina, ellos desde que nacen, desde que empiezan a estudiar en el sistema americano, están siendo criados para este tipo de educación. Cosa que en mi caso, ahora no sé cómo será la educación médica, ya tenemos la misma tecnología que tiene todo el mundo entero, pero en mi caso no era así. A nosotros nunca nos prepararon para hacer este tipo de comprensión y de sentarnos a tomar un examen de 9 horas. Los muchachos que van a la escuela de medicina están preparados desde el día 1 para que dentro de su carrera de la escuela de medicina van tomando estos exámenes. ¿Ves? Entonces para ellos es mucho más fácil porque tú pasas primero 2 años, pasas el primer examen y listo. Otros 3 años, segundo examen y listo. No, nosotros venimos acá con 10 años de haber dejado los libros empolvados, se nos olvidó todo, entonces el proceso es mucho más difícil. Entonces, una vez están registrados en el ECFMG, que esa parte es un proceso bien difícil, bien complicado, muchos documentos, tienen que hacer los transcripts, hacerlos traducir, que básicamente es el currículum de su carrera, tienen que hacer traducir el diploma, tienen que hacer traducir todo esto, ponerlo dentro del sistema. Cada vez que mandan un documento son 3 semanas para que el ECFMG les responda. Todo eso es una línea de tiempo y de dinero que tienen que tener en cuenta porque el tiempo corre y si están aquí en el país, en Estados Unidos, sentados, estudiando 17 horas al día, como yo lo hacía, pueden trabajar y es... Entonces, step 1 es básicamente todas las ciencias básicas. Anatomía, fisiología, patología, farmacología, todo lo que aprendimos en los primeros 3 años de la carrera. El step 2, que es el segundo examen, se va a dividir en 2 exámenes. Uno que es el de Clinical Knowledge, que es básicamente todas las ciencias clínicas, todas las rotaciones clínicas, ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía. Y hay otra segunda parte que es el Step 2, Clinical Skills, que ya es el práctico, que básicamente te llevan a un cuarto
te ponen a rotar con pacientes y te van a evaluar cuál es tu capacidad médica, tu educación al lado del paciente. Bueno, pero todo viene con un proceso de preparación que es bien importante. Cada uno de esos exámenes tiene un proceso de preparación que es bien complejo, Marcela. Es un proceso muy, muy complejo que ha drenado cuentas bancarias de muchas personas, ha separado familias, ha sacado lo peor de cada ser humano en situaciones difíciles, en circunstancias de vida en las que personas como yo, que dejé a mi hijo por 5 años para poder estar aquí y poder homologar mi carrera y hacer una especialidad, me costó lágrimas de sangre, mucha frustración, empaqué maletas 10 veces para devolverme, tuve que estar de cuarto en cuarto donde mis amigos me prestaran un cuarto para poder vivir. Entonces, hay muchos ejemplos de casos especiales, o sea, el mío fue no tenía de pronto ese soporte económico, pero tenía un soporte familiar increíble, mi familia con mi hijo, todo por un lado. Hay gente que viene con soporte económico, pero no tiene la parte académica, no tiene la disciplina, o no sé, tuvo una personas que durante ese momento tuvieron historias traumáticas, con cáncer. O sea, son tantas cosas en la vida del ser humano. Tú estás contrarreloj, que esto que tú haces es tan importante para quitarle el peso de encima a esa persona de toda esta documentación y el proceso, que es muy bonito. Una cosa, doctora, meto mi cuchareta. La doctora habla nunca escuché decir eso de esa forma, pero es verdad. Este proceso de validar el título de medicina, por ejemplo, para los hombres es tenaz, porque nuestra Latinoamérica, pues supuestamente la muchacha, cuando vienen a los Estados Unidos, por ejemplo, se enamoran del médico en Latinoamérica, pero aquí ese médico ya no es hasta que no pase sus exámenes. Pero para estudiar eso básicamente no puedes trabajar o puedes trabajar muy poco. Hay personas que básicamente tienen que estudiar que 13 horas, bueno, he hablado de todo tipo de fórmulas. He escuchado de 6 días a la semana por 6 meses durante 6 horas diarias, por ejemplo, y mil cosas. Pero, por ejemplo, las esposas han tenido que apoyar a esa pareja durante años, porque hay veces que tienes 6 años después, lo último que chequeé, después de que te aprueban para los exámenes, tienes un tope de 6 años para pasar los exámenes. Igual, estos exámenes son, pues, de tener la convicción sobre todo. Y a ver, doctora, entonces usted no es la única, le cuento que he tenido amigos y clientes que han prácticamente se han divorciado, hay gente que se ha divorciado, personas que han entrado en depresión, otras personas que, cuando tú hablas de la parte económica, me parece muy válido porque hay bastantes instituciones que te preparan para el board, pero cuestan un dineral y no necesariamente porque lo tomes lo vas a pasar. Exacto. Y no voy a dar nombres para no tener, a no ser que las quieras dar tú. Eh, a ver, sí es importante tocar ese tema, tal vez lo podemos hacer como que en un segundo programa, en donde vamos a ir despedazando paso a paso el tema de ECFMG, el tema de las aplicaciones, porque todo es tan complejo, Marcela, tan complejo que la parte de solo estar dentro de ECFMG es lo suficientemente estresante y consume tanto que la gente se queda pegada en ese primer paso. Los exámenes, a ver, la preparación de los exámenes es muy relativa. Yo siempre le digo a todos mis amigos o a la gente que me busca y les digo, cada persona, y es muy difícil entender esto hasta que tú no lo vives, pero cada persona, cada médico, cada uno que hemos sido estudiantes, tiene un ritmo diferente. Y lo que más nos consume y nos mata y nos enloquece cuando estamos aquí es compararnos. Desafortunadamente, cuando llegamos a estas instituciones, que hay muchas muy famosas, sí, yo lo recomiendo para el primer step. Yo, en mi opinión personal, porque cuando yo vine, había pasado mucho tiempo y yo no tenía ni idea de nada. Si yo hubiera tenido a alguien como yo, como tú, que me estuviera explicando esto de esta manera, tal vez no hubiera tenido que hacerlo.
y solamente lo hubiera hecho con los libros o lo hubiera empezado a hacer desde mi casa con disciplina, como yo le aconsejo a muchas personas, por lo menos para la mitad del camino de la preparación del Step 1, que básicamente es sentarte en un escritorio a leer libros durante 4 meses o 3 meses. ¿Qué te vas a venir acá a este país a sentarte a leer libros por 3 meses? Si lo puedes hacer desde tu casa con dedicación, que eso sí se los digo, porque si no lo pueden lograr, entonces les toca irse a algún lugar a donde sí puedan tener esa concentración, esa dedicación. Hay muchos cursos, ¿ok? No es un misterio, Marcela, que Kaplan es una de las instituciones Exacto. más conocidas y con mayor experiencia. Ellos tienen un modelo, es un modelo que hoy en día con el internet, con todo es copy and paste, o sea que no es un misterio. Muchas personas como yo, que hemos tenido la experiencia de cometer tantos errores y pasamos por no uno, dos, tres, sino 4 diferentes instituciones, compramos no solamente 1, 2, 3, sino 6 bancos de preguntas, podemos decirte, ok, este es el mejor, este es el que más se parece al examen, tienes que sacar de aquí, estos son los libros que tienes que leer, porque uno se enloquece leyendo tantos blogs en internet, páginas, libros, lo uno y lo otro, y terminas hecho un sancocho y al final toda la información es la misma. Y terminas sentado en una silla por 9 horas tomando un examen que la única realidad es que si tú no te preparas para hacer los bancos de preguntas y sacar un porcentaje específico de respuestas buenas, no lo vas a poder pasar con el score que necesitas. O sea, lo que es mi experiencia y lo que he escuchado, tú lees, pero aquí la clave es hacer los bancos de preguntas una y otra vez hasta que aprendas a tener el ritmo de cómo preguntan y la cantidad y entender rápidamente. Por eso es que yo friego tanto con el tema del inglés. Hay mucha gente que cree que con un cuarto nivel de inglés va a pasar un board o 2 o 3 boards de medicina o de cualquier otra cosa en un nivel de inglés más bien de preparatoria todavía. Yo sinceramente te invito a que lo pienses mejor, porque es que esto es un tema de comprensión de lectura y rápido. Me corriges si estoy Así, clara, doctor. en lo único que tengo un poquito que decir es, no es imposible porque yo lo hice y no tenía ni idea de hablar inglés, pero me costó el doble del tiempo, Marcelo, y el doble. Entonces, En plata también, me imagino. plata y tiempo y dejar a mi familia, mi hijo, mi paz mental, mi sanidad, ¿me entiendes? Entonces, yo era con un libro aquí y el diccionario aquí o el traductor y sticky notes llenos de todas las palabras que no entendía. Yo nunca me voy a olvidar que la primera palabra era cast, que es el yeso. Y por una palabra ya perdí el contexto de qué es un cast, qué es un cast. Y empecé, y llenaba todos los sticky notes con todas las palabras y aprendértelas y aprendértelas. Es verdad, tener un poco de conocimiento, así sea médico básico, o sea, que todos los muchachos arranquen a leer en inglés mientras estén estudiando medicina. Todos los artículos médicos, los libros, léanlos en inglés. Si el plan de ustedes es venirse acá, va a ayudar muchísimo con vocabulario. No es imposible, pero toma mucho más tiempo si no tienen un nivel básico de inglés, inglés médico por lo menos, ¿ok? Entonces, la idea cuál es, vuelvo a explicar, estamos hablando del Step 1. Correcto. El Step 1 es el examen de ciencias básicas. Entonces, para tú poder empezar a responder preguntas de los bancos de preguntas, entonces se preguntarán como yo lo dije al principio, ¿qué es un banco de preguntas? Es muy sencillo. Se mete en un programa que le saca pregunta número 1, selección múltiple única respuesta. No sé, el color naranja sale de rojo con azul, verde con azul, rojo con amarillo. A, B, C, D. Respondes. Cuando respondes, tú puedes seleccionar el programa para que te dé inmediatamente la respuesta buena y mala o para que después de 10, 20, 30, 40 preguntas te saque todas las respuestas y tú las revisas. Entonces imagínate, Marcela, por una pregunta tienes 5 opciones y cuando tú respondes, suponiendo que la hiciste bien, ok, perfecto, te salió buena la respuesta, pero ¿cuál es la idea?
irte a leer la explicación del por qué no de cada una de esas 5 respuestas. Eso multiplícalo por 2.900 preguntas que tiene el banco de Kaplan o por 2.400 preguntas que tiene el banco de UWorld o por 1.900 que tiene el de XR y así sucesivamente porque gente como yo tomó los 3 bancos y 2 y 3 veces. Entonces, Doctora, perdón la molesto, usted es tan amable y puede poner en el chat los nombres de los sitios donde usted estudió para que ellos vean dónde lo pueden localizar. claro. Les quiero contar que en el sur de la Florida, mientras ella lo pone, existe un grupo de médicos cubanos, ellos, pues les digo cubanos porque la mayoría son cubanos, pero en realidad no son solo cubanos, donde ellos creo que en la escuela se llamaba o le llamaban la Cobra. Ellos se iban a hacer era un grupo gratis donde se ponían entre todos a estudiar sobre el banco de preguntas. Ahora, doctora, cuando usted menciona que usted pasó, por decir algo, con un nivel de intermedio alto o de intermedio medio de inglés, los steps, cuando llegó al momento en donde tenía que hacer el step, donde tenía que ver a los pacientes, ¿cómo le fue con eso? O cuál es el nivel de inglés que se supone que tengan, porque entonces ya pasaron del primero que es lectura, comprensión de lectura rápida y match, después viene la parte en donde les toca creo que ver los pacientes y hablar. Entonces ahí entra el juego de el USMLE y la aplicación a la residencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto es, ok, pasas del step 1, mi recomendación es inmediatamente prepararse para el step 2 CK, que es el de clínicas, porque para la gente como yo que ya lleva mucho tiempo graduado, es mucho más fácil, habiendo recopilado toda esa información de las básicas, presentar inmediatamente el del knowledge del 2. Y ya de último dejar el de skills, porque nosotros tenemos más experiencia de skills. Todo depende de a qué residencia quieres aplicar. Por ejemplo, no es lo mismo el que quiera aplicar a cirugía, ortopedia, radiología, medicina interna, medicina familiar. Yo quiero aprovechar este espacio, Marcela, para decirle a todos que cada quien tiene que pautar sus propias prioridades, ¿ok? Este es un juego de vida. Al principio había opciones ni de vida, ni familiar, unos divorciados, uno casado, uno con un hijo, uno con 3 hijos, gente que viene embarazada. Entonces, yo creo que es muy importante en el momento de tomar la decisión de venir a este país o a cualquier país a dar este paso tan grande, porque es un cambio de vida que es muy positivo, pero de nuevo puede sacar muchas cosas negativas también en el camino, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Tu prioridad es la fama, tu prioridad es el reconocimiento, el prestigio, tu prioridad es ganar mucho dinero o tu prioridad es venir a un país a tener una mejor calidad de vida, a darle a tu familia una buena educación, seguridad, tranquilidad y en el camino ahí vamos viendo. Y te lo digo porque a mí me pasó. Yo llegué con una experiencia de haber trabajado unos años con cirugía de corazón cardiovascular y mi pasión toda la vida fue ser cardióloga, toda la vida. Y yo quería ser cardióloga como fuera. Y hasta ahorita hace poquito me dieron una oportunidad de entrar a hacer la especialización de cardiología y mi esposo me dijo, mi amor, vámonos, nos tocaba irnos a otro estado. Y yo me senté y le dije, la verdad, no lo necesito, porque yo veo a mis pacientes todos los días y les doy lo mejor de cardiología y todos los días estudio desde las 4 de la mañana porque me apasiona y me encanta y tengo mis amigos cardiólogos. Entonces ¿qué prefiero? Estar ya con mi familia tranquila y hacer otras cosas porque no me quedo quieta y disfrutar o qué. Entonces cada quien tiene sus prioridades. Entonces, volviendo a la pregunta, una información muy importante que yo no la sabía y cometí muchos errores es cuando uno va a aplicar a la residencia. Es un día, una vez al año, Marcela, el 15 de septiembre. Punto. Vale la aclaración decir que la residencia se hace después de pasar Step 1 en Step 2. Me imagino que Step 3 también. Step 1 y Step 2 CK y Step 2 CS. Esos 3, que es el 1 y el 2. El 3 lo pueden hacer durante la residencia. Hay mucha gente que le queda tiempo libre cuando ya aplica la especialidad, ya hizo el Step 1 y el Step 2.
Cuando tú aplicas, tienes 6 meses de espera para que te respondan si pasaste o no. Entonces, durante esos 6 meses, mucha gente muy inteligente hace el step 3 para llegar ya a la residencia libre, relajados. Pero otras personas deciden tomarlo mientras están en la residencia. Entonces, step 1 y step 2, pero si el 15 de septiembre es la aplicación, mi recomendación es, porque todo esto tiene una ciencia detrás del proceso. Correcto, sí, señora. Tú tienes que aplicar y para poder aplicar a tu especialidad, los requisitos son los mismos para todo el mundo, americanos, chinos, colombianos, venezolanos, y es tener como mínimo 3 cartas de recomendación de médicos americanos, que la mayoría de ellos te las dan cerradas y no las puedes ver. Tener preferiblemente, y lo que yo siempre les recomiendo es experiencia en research, en investigación, porque eso pone más atractivo tu hoja de vida en comparación de un estudiante americano o en competencia con un estudiante americano. Entonces yo siempre le digo a los pelados, arranque a hacer, no, sí, es que yo hago research en mi universidad, en Colombia, en Cali, en Bogotá, sí, pero ¿qué ha publicado? Pero ha publicado en español. Entonces traduzca su papel y publíquelo en inglés y ese research le va a servir, así sea de una universidad colombiana, a nivel mundial. Entonces ahí vamos ganando paso a paso los criterios para poder aplicar a la residencia. Volvamos a repetir, doctora. Me imagino que te hacen una entrevista. No, pero eso ya es después si pasaste. Claro. Ahora, pero para aplicar entonces estamos, obviamente haber pasado los steps, al menos el 1 y el 2. Con un muy buen puntaje. Esa era una pregunta importante, porque es que lo que tenemos acá es que hay una competencia interesante y dicen que tienes que haber pasado los exámenes con muy buen puntaje, y buen puntaje es de 90 para arriba, creo que hasta de 95 para arriba. No. Lo otro... ¿Ah? Interrumpa. Eso depende, porque este año todo cambió. Esta era la pregunta que le iba a hacer. Cuénteme. Entonces, para el step 1, antes era hasta ahorita, en 2022, era con un puntaje de 3 cifras. Entonces era 200, 220, se pasaba con 209, en fin. Ahora ya es fail o pass. That's right. Sí, eso es nuevo, pero bien nuevo. Entonces, para el step 1, a partir de enero del 2022, ya es pasa o falla. Pero el pasa o falla tiene un equivalente y es lo que antes era 209, ahora el equivalente a pasar el examen, solamente pasar, es de, te voy a decir, aquí lo tengo, 196 para pasar. Los que tienen el acceso... 20 puntos menos, ahí viene. No, pero eso es a ver, por eso tenemos que hacer muchos más programas, porque es que todo depende. Si tú quieres aplicar una residencia para hacer sin menospreciar o subestimar a las especialidades, pero por ejemplo, yo soy internista por vocación porque amo la medicina interna, pero es una de las más fáciles de pasar. Medicina familiar es la más fácil de todas. ¿Listo? Hay gente que su vocación es ser médico familiar y es su number one opción. Hay gente que quiere ser oftalmólogo. En este país es casi que imposible ser un oftalmólogo o hacer oftalmología. No es imposible, pero es muy, muy difícil. Si los pelados arrancan a preparar su currículum, su hoja de vida y hacer todo desde med school con la ayuda de personas como tú, como yo, ¿lo pueden lograr? Sí, claro que sí. Pero si es una persona como yo, que llega con 6 años de haberse graduado, sin experiencia, que está sin el inglés, sin contactos, sin nada, es casi que imposible. Ortopedia, súper difícil. Cirugía, muy difícil, pero se logra. Anestesia, más o menos. Pero hay otro... Doctora, la molesto un momento. Entonces, el puntaje ahorita para pasar es 198, ¿dijiste? 196 para pasar, pero para hacerlo competitivo tienes que sacar mínimo 220. Esa es... Hay hospitales, que es otra diferencia entre Estados Unidos y Colombia. Por ejemplo, en mi país. En Colombia
eh, tú aplicas a la especialización a la universidad. Entonces, por decir, tú aplicas a la Universidad Libre, tú aplicas a la Universidad del Rosario, tú aplicas ya acá es en los hospitales, casi siempre, a donde tú vas y haces la residencia. Entonces, la gente aplica en una base de datos online y es la misma aplicación con los mismos requisitos exactamente para todo el mundo. Entonces, hay programas de especialidad que te dicen, el puntaje mínimo para aplicar a este programa son 250. O sea, si usted sacó 200, ¿para qué pierde plata y tiempo? Ni aplique, porque lo van a depurar y no va a entrar dentro de los aplicantes que van a pasar en ese programa. Hay otros que dicen, si usted tiene más de 3 años de haberse graduado de la escuela de medicina, no aplique aquí. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay unos programas que se llaman IMG Friendly, que son mucho más abiertos a los médicos extranjeros. Obviamente, son programas más comunitarios, son programas en estados que están un poco más de Arizona, California. De hecho, voy a hablar un momento, la interrumpo, doctora. En California existe un programa que está siendo hecho por UCLA. Este programa es porque en algunos estados, como lo menciona la doctora, pues se necesita mucho médico hispano porque hay mucha población hispana y resulta que si tú te gradúas, y es más, el programa al menos de UCLA en el pasado te preparaba, te ayudaba a prepararte para los steps y tenías que firmar un contrato con el estado de California para poder servir a las poblaciones más críticas del estado, entre ellas obviamente la hispana. Ahora, ¿qué pasó? Ya no están ayudando a los del primer step, están ayudando de ahí en adelante a partir del 2, pero uno de los requisitos era haber sido criado en Latinoamérica. Mira qué interesante, hablando de aquellos que están abiertos para este tipo de clientes, de este tipo de médicos. Debes haber graduado en Latinoamérica y haber sido criado en Latinoamérica porque necesitan que conozcas la cultura de esta población. También he escuchado, doctora, y hay un caso muy lindo, hay un caso de un médico colombiano acá, él es el de la clínica del Buen Pastor, él pasó los exámenes, claro, casi a los 55 años. Y no, tampoco tenía un inglés muy prodigioso, los pasó y terminó haciendo su residencia en Puerto Rico. Esos son otro tipo pero no le pagaron. Ahora, ¿la residencia la pagan aquí, doctora? Sí, la residencia la pagan y obviamente hay unos gastos que se tienen que asumir durante todo este proceso, que son bastantes. Después, cuando tenga la oportunidad de ir poniendo también en mi página, les voy a dar así como unos posts bien interesantes, pero esa es una gran diferencia, que aquí te pagan todos los beneficios, salud, te dan un salario, es un salario mínimo, pero con el cual se puede vivir muy cómodamente, Marcela. Son como 4 o 5 mil al mes, me parece. Es anual. Usualmente cada año va aumentando un poquito, pero son alrededor de 45.000 al año. Sí. Unos estados, unas ciudades pagan más que otras, dependiendo obviamente de los taxes de cada estado, dependiendo de los gastos, del valor de la ciudad y todo. Pero en mi ejemplo, yo me gradué hace 2 años de medicina interna y a mí me pagaban 43.000 empezando y terminé casi que en 52.000. Que con eso, Eso es durante la especialidad. sí, la especialidad, que fueron 3 años. Ahora, cuando no es así, cuando ya tú te graduaste, pasaste los 3 exámenes, tienes que hacer un año de residencia también para terminar este proceso de ser médico general. No, no. Hay Ok. 3 estados, ¿ok? Y en Puerto Rico, en donde tú te gradúas de medicina, ¿ok? De la escuela de medicina, y tú haces un año de internado, como De internet. hacemos, y entonces puedes empezar a ejercer inmediatamente como médico general, como general practitioner, sin especialidad. Pero eso tiene unas limitaciones y solamente puede ser allá en esos estados. El resto del país le exige al médico tener una especialidad de por lo menos 3 años, que es la misma, pues medicina interna, pediatría, ginecología, las quirúrgicas tienen un año más. Pero bueno, en fin, volviendo atrás, son las cartas de recomendación, ¿ok?
que ahí viene para poder tener cartas de recomendación, tienes que hacer rotaciones aquí en el sistema hospitalario de los Estados Unidos, que ese es otro problema grande, que ahora con la pandemia todos los hospitales cerraron los programas de observerships, que son las Ay, sí. todo era virtual, o sea, ha sido más complejo porque pues tú no te puedes dar a conocer y es muy difícil. Entonces ahí va mi consejo en cuanto a lo del 15 de septiembre. Si yo empiezo a hacer una rotación en octubre, ahorita, ¿cierto? Ya pasó septiembre. Si yo arranco ahorita una rotación, que por lo general esas rotaciones, observerships, son de un mes y cuestan dinero. Para aplicar dentro de un año en septiembre, de acá que yo aplique, ya esa carta no tiene tanto valor, o si yo le pido la carta más adelante a esa persona, se va a olvidar de mí. En cambio, si yo voy a aplicar en septiembre a la especialización y yo arranco a hacer mi observership en agosto o en julio, yo me le voy a pegar del lado a ese doctor que tiene muchas conexiones en el hospital, voy a demostrar todo lo bueno que yo soy haciendo todo lo que hago y ese doctor me va a tener fresca en la cabeza para recomendarme y meter la carta por mí y decir, mira, ella es una buena doctora, este pelado es bueno, inteligente y va a ser una as bajo la manga, que son recomendaciones y cosas que nadie sabe y uno lo aprende con el tiempo. Entonces, los observerships son interesantes. En este país todos los observerships son hands off. Uno no puede tocar a los pacientes. Vamos a parar ahí, doctora. Observationship quiere decir observar solamente. O sea, tú aplicas, el Jackson Memorial Hospital tiene un programa y me acuerdo que en la casa que yo vivía antes, el dueño, el que era dueño de casa, al que nosotros le compramos la casa, era un médico que había validado. Y él está en el Jackson Memorial colombiano, de hecho. Y él nos contó este observationship. Este es básicamente una aplicación cuando tú no has, donde el médico internacional pues aplica para poder hacer este programa. Eso es como por un año, a mi entender. Y, pero no puedes, hands off, meaning no puedes tocar al paciente, ¿correcto? Correcto. Los observerships son por meses, de a mes. Entonces, sí, en el Jackson Memorial hay un departamento que de hecho ya ellos mismos, ese programa de observership sacó su propia residencia de medicina interna. Se llama el Harrington Program para Latin American and the Caribbean. Es un programa especialmente para médicos latinoamericanos y del Caribe que les ayudan a tener rotaciones en cualquier área de su interés. Clínica. Qué lindo. ¿Y qué se necesita para aplicar para este, doctora? Meter ¿Sabe? en programas que más puedan. Mi recomendación es entrar online y buscar a qué ciudad quieren ir, a qué hospital quieren ir. Lo que yo hacía, Marcela, si no lo creas, era yo me metía en todas las páginas de los hospitales y buscaba todos los nombres de los faculties, de todos los doctores, o sea, como el directorio de médicos, y empezaba a buscar uno por uno el nombre que más colombiano fuera. Y le escribía a todos. Mire, yo soy de Colombia, yo estoy aquí así, por favor, déjeme ir, aunque sea a verlo. Y así empecé a conocer gente y me decían, claro, ¿por qué no? O sea, si a mí me escribe alguien y me dice, doctora, quiero ir a estar al lado suyo una semana, 2 semanas para ver, atender pacientes, pues obvio, bienvenido. Pero pues si nadie escribe, ¿cómo? O sea, como yo digo, a nadie le van a venir a tocar a la puerta a darle las cosas. Absolutamente. Es que una de las cosas que nosotros hacemos en el programa de validación es convocar a la gente a que haga horas voluntarias, por el mismo motivo que está diciendo él. Pero Darse la oportunidad de observar, de participar y de conocer gente, que es lo que hace la gran diferencia. cuando llega esa oportunidad es donde tenemos que darnos a conocer, Marcela. Y no es fácil, no es fácil porque llegar acá a este país, hacer lo que nadie más quiere hacer y mucha gente tiene que dejar un poco los egos a un lado y llegar a saber que estamos en una línea básica, con humildad, asumir lo que cada día se nos va dando y las oportunidades para poder demostrar lo que podemos hacer y lo que somos. Y te cuento mi experiencia. Cuando dijiste cómo hacía, pues bueno, cuando empecé yo a hacer mi observership, el primero, yo no podía hablar.
Yo más o menos entendía lo que decían, pero yo no podía hablar. Entonces, en el hospital, esta es la cadena, está el attending, que es el doctor, el especialista, viene el fellow, que es el que está haciendo la subespecialidad, viene el residente, que es el que está haciendo la residencia, por decir en interno, entonces viene así. Viene el cirujano cardíaco, el cardiólogo, el que está haciendo cardiología, el residente de medicina interna, el estudiante de medicina, el que está haciendo el bachelor, la pasantía, y acá abajo de último el observer. Sí. Entonces, son 30 personas alrededor de un paciente, cada uno con un rango más alto, y tú no puedes ni tocar el paciente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo llegaba a las 3 de la mañana y me aprendía todos los exámenes de todos los pacientes, todas las historias, porque como lo único que podía hacer era leer. Y por allá, cuando nadie sabía una respuesta, yo levantaba la mano y respondía. Y así eran como que, ¿quién es esta? Entonces yo como que, pero yo me encerraba en el baño llorando porque yo no podía hablar. Entonces es un proceso difícil que se vuelve más difícil si no tenemos el idioma, sí, por supuesto, pero no es imposible. Pero hoy, Pero a ver, doctora, aquí ya dejamos de hablar de lo técnico para meternos en lo emocional. Este tema es un tema de dureza, o sea, de cuero duro, de insistencia, de ganas y sobre todo, y también de humildad, un tema de humildad de mantenerse. Yo no voy a hablar de medicina en este momento, pero yo misma, por ejemplo, me metí a Univisión a recoger cables después de haber sido presentadora de televisión y de radio. Y para poder entrar a Univisión me puse a hacer un voluntariado en el internship mío de periodismo y lo hice por un año sin que me pagaran $1 y después me fui a recogerle cables a Don Francisco. O sea, así de sencillo. conoces divina, maravillosa, exactamente el mismo valor, Marcela. O sea, la persona que viene a ayudarte a limpiar tu casa tiene su empresa de limpieza. Punto. Bien. Es su empresa de limpieza. No le estás regalando nada ni le estás haciendo un favor, te están dando un servicio. El doctor es la misma cosa. El que está en el front desk, ese es su trabajo y vive feliz este país, eso es lo maravilloso de este país, que yo pienso que aquí así las noticias y todo hablen lo contrario, yo creo que es un lugar en donde gente como nosotros de nuestros países podemos tener algo más de equidad y oportunidad, la que tal vez no existe para todos en nuestro país. Acá tú haces, tú demuestras, tú logras, tú haces y prosperas. Si no haces nada, si no buscas cómo hacer, si no buscas trabajar, pues ahí te quedas. En cambio, desafortunadamente en nuestros países es más la corrupción, es más el apellido, es más otras cosas que realmente que todos estemos al mismo nivel. Entonces, volviendo al step 1, step 2, las cartas de recomendación, para ganarse esas cartas tienen que hacer rotaciones porque obviamente los tienen que ver en el campo, respondiendo, estando pilosos y así los doctores les dan esas cartas. Pueden conseguirlas de muchas maneras, vuelvo y les digo, hay programas de observerships, casi todos son pagados, cada uno va por un mes y está de $1,000 a $3,000 el mes por cada rotación. Hay otros que, por ejemplo, yo hacía, me contactaba con personas de los hospitales, les preguntaba si me dejaban ir a rotar con ellos y pues así se puede conseguir también muchas cosas. Y después de que se consiguen esas cartas, uno entra en una página que todo es una aplicación online, que se llama el ERAS, y ahí se empieza a llenar toda una información estilo hoja de vida, y el 15 de septiembre tú mandas todos tus papelitos, documentos, tu hoja de vida y aplicas al programa que quieres, o sea, en este caso un ejemplo, mi caso, medicina interna, dependiendo de cuántos estados tú quieras aplicar. En mi caso yo apliqué a toda la costa este y sur, porque era donde quería estar para poder estar cerca de mi hijo, y apliqué a 120 programas. ¿Y cuánto costó cada programa la aplicación? Eso tiene como una formulita. Después como que de 30 programas cuesta $10 cada uno, después de 50, $5. O sea, es algo así, pero todo es plata y tiempo.
de esos me aceptaron en 7 programas y cuando ya te aceptan y te mandan, hay un día nacional que se llama el Match Day, que quiere decir que tú pones tus programas a donde pasaste en un orden de favoritos y entonces si esos programas te aceptan y tú vas a las entrevistas de esos programas donde te aceptan, si tú les gustaste a ellos, ellos también te ponen en un orden y entonces ese día si ustedes dos hacen match, pasas. Y ahí ya sabes cuando arrancas a hacer tu especialidad. Una cosa importante, creo que hay un pedacito de esta historia que no me gustaría que ampliaras un poco. Y es cuando ellos pasan su examen, yo no quiero dejar pasar. Cuando ellos pasan su primer, segundo examen, ya sabemos, tomas tu aplicación del ECFMG, después de ahí tú buscas si tu escuela está en la lista mundial. Después de ahí la escuela es contactada por este board, que es el Board Nacional de Medicina, del área de profesionales extranjeros, comunica a esta escuela con el colegio o universidad donde te graduaste, ellos aseguran que te graduaste de ahí y ¡pum! Ya te aprueban para el examen. Ahora bien, primer examen, segundo examen, tercer examen, ya lo tomas después del segundo, como pues ya hay una variedad en como la gente. Ahora, después de que pasa este momento, el tercer examen, hablaste, yo te pregunté de la residencia, pero ahora te voy a preguntar sobre el internado. Ese añito, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque como gente como tú, que ya tenía una graduación, ya tienen experiencia. Tengo clientes que llevan años, por ejemplo, 20 años de médicos. Y cuando se les dice que tienen que hacer un internado, les da de todo. Y es ahí un trabajo de humildad, definitivamente. Cuéntanos un poco de este añito de interín. Ellos quedan entonces como si fueran recién graduados de aquí. ¿O cómo es? No, eh, el año de internado es el primer año en cualquier especialización. Por ejemplo, mi especialidad, que es interna, son 3 años, pero el primer año tú eres un interno. Ok, entonces para ahí. Entonces, lo que estamos hablando es que si, un ejemplo, cualquier doctor que nos está viendo ahora, que no son pocos, se pasan los 3 exámenes, ya con eso vamos directo a recoger la licencia de medicina general o tienen que ir a una residencia. No, tú te gradúas de la escuela de medicina y tomar los 3 exámenes es el requisito para poder aplicar a la residencia, a la especialización. Y el que no quiere hacer la residencia, doctora. Pues hay 3 estados donde pueden ir a trabajar sin residencia. Por ejemplo, o sea, yo sé que California es uno. Sé que Wyoming es uno, sé que en Puerto Rico es otro. Yo tenía aquí la listica y se me perdió. Pero Lo que en esta doctora es la primera vez que escucho lo que me está diciendo. sí. Porque tengo médicos que han pasado los 3 steps, les han hecho hacer un año, pero ellos no hicieron, según ellos, pues, especialización. So, ahí quedé como que... No, el primer año que se llama el año de internado es el primer año en las especializaciones. Por ejemplo. O sea, prácticamente obligados a hacer una especialización. Sí. En este o sea, el país obliga a una persona a tenerse que ir a la especialización 1 año, 2 años, lo que les toque, no, dependiendo a donde quiera ir. Un mínimo de 3 años. O sea, bien, a excepción de esos 3 estados y Puerto Rico, donde no necesitas, te puedes ir a trabajar de médico general. Eso lo quiero volver a tomar en un segundo programa, porque con toda honestidad, mi experiencia con algunos médicos me han dicho, ellos se quedan como generales y están aquí en el estado de la Florida. Y a mi entender, el estado de la Florida no es de los 3 que usted me está diciendo. No. No sé si puede una de internado y quedarse como un general practitioner, tal vez podrían. Sé que sí. He visto como en 4 médicos del estado de la Florida, hacen sus 3 exámenes, hacen su año y se quedan como general practitioners.
Tengo una compañera en la clínica donde yo trabajo que ella hizo medicina y ella hizo un año de internado y se vino a trabajar aquí a Miami como médica general. Solamente, Desde eso, Florida es uno de ellos, ¿no? sí, pero tienes que hacer un año de... Sí, sí, yo me refiero a el año, pero no especialidad, o sea, no irse a un 3, 4 años de especialidad, porque si la persona no quiere, entonces que obligados, pues. Ese año de internado se le ofrece a las personas que estudian en la escuela de medicina aquí o si aplicas a un año de internado, a una especialidad y haces solamente un año de internado, te lo vale el gobierno como que hizo, ok, hizo un año, puede trabajar. Bueno, queda para discusión, lo voy a investigar bien para aclarar ese punto, porque ya me confundió el hecho de que, pues imagínate, o sea, y si o sea, todo el mundo, entonces no hay médicos generales en este pueblo, pues todos los pelados tienen, no sé. Ahí quedó para la discusión para la próxima. Doctora, preguntas que me están haciendo, ¿le puedo hacer preguntitas? Ya pronto me tengo que retirar. Dice, De las señora. áreas. Ok, hay muchos lugares y hay muchos hospitales que tienen, muchos no, todos los hospitales en este país en su página de internet tienen un lugar donde dice, tú buscas, donde dice volunteer o volunteership o lo que sea. Todos, Ahí se todos lo pueden tienen. meter a ser voluntarios, a mover camillas, a transportar pacientes. Todo eso cuenta como soft skills, que es tan importante en este país. Aquí no solamente ven que es muy inteligente, el más brillante con el mejor score, no, oh, ok, usted es voluntario, ¿qué ha hecho para la comunidad? Otras cosas que tienen en cuenta para dar trabajos y para aceptarte en muchos lugares con enfoque comunitario. De hecho, me acuerdo con otra de las carreras complejas es odontología. Y te cuento que una de mis clientas, cuando iba a ir a la escuela de odontología aquí, le pidieron horas voluntarias. ¿Usted qué ha hecho por la comunidad? Y me llamó, Marcela, ¿qué hacemos? Y yo, pues, no le dije que tenía que hacer horas voluntarias, pero como no le creen, Dice, mentira, sí me creen. Pero hay que hacer horas voluntarias. Y no, hay que tener claridad de que ellos necesitan saber que a ti te importa tu comunidad. claro, no, y que tienes esos soft skills para trabajar con la gente, porque cuando entras a la residencia, una de las preguntas que te hacen durante la entrevista son esas. Ellos te están haciendo un test de qué tan fácil es, ay, gracias, qué lindo, los mensajes. Ellos te hacen entrevistas para ver qué tan compatible eres para trabajar con otras personas. Acuérdate que estamos en el lugar donde Human Resources es everything. Y si No, y una de las cosas también es entender que trabajar con comunidad variada es un skill aquí. Por ejemplo, la capacidad se llama multicultural abilities, habilidades multiculturales. Precisamente por eso es que, porque trabajaste con haitianos, porque trabajaste con latinos, porque trabajaste con judíos, con árabes, eso te enriquece grandemente. Voy a hacer un par de preguntas y doctora, me voy a tener que ir, me está esperando como tenemos un ponente internacional estando en casa para hacer una conferencia este fin de semana y me está esperando medio mundo y le voy a agradecer en el alma que hagamos un segundo live claro, para dar detalles sobre el Step 2 y de pronto un poquito más de cómo se hace la aplicación para la residencia, ya hablamos un poco, y es en septiembre 15 y debes haber trabajado en tu hoja de vida, currículum vitae, no en ponerla bonita, sino en realmente que sea bonita. Es decir, que participes de la comunidad, que pues mejores tu inglés igual, también que tengas de pronto haber pasado obviamente tus steps. ¿Algo más, doctora? Esto de los observationships hacen parte de la hoja de vida, ¿correcto? claro, con los observerships vas a ganarte cartas de recomendación. ¿Ves? Ahora, Bien. súper importante, las personas que están haciendo medicina actualmente en Colombia, en cualquier otra universidad en Latinoamérica, ellos tienen acciones, tienen convenios entre las universidades de nuestros países y hospitales de Estados Unidos, pilas. Ellos pueden pedir transferencia para el año de internado obligatorio en Colombia, hacerlo aquí en Estados Unidos y listo, lo hacen acá y se ganan las cartas y se dan a conocer y ya les sirvió para la aplicación. Uy, doctora, eso quedó pero hermoso. Aparte, La van a abrazar, ¿o yo? pueden, pueden hacer rotación
es por decir, si tú estás rotando como estudiante de medicina en pediatría y tú quieres ser pediatra, pues escríbele a los hospitales de pediatría y consíguete una rotación en pediatría aquí en Estados Unidos, te vienes y tu universidad en tu país te la valida como si lo hubieras hecho en Colombia o en Venezuela o en Guatemala, donde sea. Y te va ayudando a ganar experiencia en el sistema americano. Excelente. ¿Cuál es el límite? Dice JDM B69, no sé los nombres, perdón. ¿Cuál es el límite de edad para la residencia y cuál es el costo total de todos los steps? Oh my God. Estos son como, los steps son como, no me acuerdo ahora, 900 y punta cada uno y otros 1800, creo. No, bueno, no. 895 el step 1, 895 el step 2 CK, 1550 el step 2 CS, pero a todo eso tienes que sumarle la preparación, los libros, los Q-Banks, todo es por mes. Tienes que, para el Step 2 CS, hay que viajar a una ciudad especial porque no es en todas las ciudades para ir a tomar el examen. Entonces, hotel, transporte, etiquetas, bueno, todo. Tenía. Después, cuando estemos hablando de uno por uno de los steps, les voy a dar un tip muy importante porque cuando tú buqueas, cuando tú haces reserva de la fecha de tu step y pagas, ellos te dan un periodo de 3 meses. Entonces, por decir, yo pagué mi step 1 y voy a pagar el trimestre para tomarlo entre enero y marzo. Tienen que estar súper conscientes de que van a estar seguros y preparados para esa fecha, porque si no la plática se perdió. Te dejan moverlo una vez por un valor de $175. Después de esa vez, te toca volver a comprarlo. A mí me tocó comprarlo 3 veces, gracias. Y uno con esa pela, y uno bien pelado, Bien, porque y eso no es fácil, pero igual, si tu pasión es la que es, pues a la muestra un botón. Doctora, la voy a dejar ir, voy a hacerle la última pregunta, a ver quién me tiene la última pregunta por ahí. Hemos dejado este live como el primero de varios, ayudando a muchos de nuestros médicos que tienen la pasión, especialmente aquellos que se graduaron hace poco, tienen esta pasión tan grande por la medicina y por ser médicos en los Estados Unidos. Se puede, es un sueño que es posible, sin embargo, pues tiene sus retos. Ahora, algo que yo aprendí y es que no todo lo puedes esperar tener a la mano. Caminante se hace camino al andar. Muchas cosas, las ganas crean las posibilidades. Yo hice también mis voluntariados, recogí cables, hice todo lo que tenía que hacer para hacer la Marcela que ustedes conocen hoy. La Marcela que ustedes conocen hoy no llegó montada aquí. Yo pasé por todo lo mismo que pasó la doctora en mi carrera y a mi cuento. Y cada uno de ustedes sí, necesita saber que este cuento no lo hace nadie por ti. Este cuento lo haces tú por ti, porque tú eres el creador de tu realidad. Bueno, muchachas, un besito grande, doctora. Ya sabe que tenemos otra cita pronto. La quiero mucho, le agradezco en el alma por su tiempo y sobre todo por las ganas de ayudar a nuestra comunidad. Gracias, gracias a todos los que nos están viendo. Preguntas, si no les contesto, no me maten, no me odien, por favor, pero les prometo que yo les contesto en algún momento. Mi Instagram, si me escriben, yo les mando mi email. Por el email les mando mi template con todos los tips y trucos, siempre pegados de la mano de alguien como Marcela. Obviamente que por sus servicios es una ayuda grande, de verdad. Digo, si yo hubiera tenido una persona que me ayudara de esa manera, esto que estamos haciendo hoy, las cosas hubieran sido un poquito más fáciles y como dice Marcela, nadie va a hacer las cosas que solamente tú puedes hacer por ti mismo. Es tu sueño, es tu vida, son tus prioridades, así que uno le toca trabajar duro por lo que uno quiere porque si no lo consigue. Un abrazo bien grande. Reciban sobre todo un abrazo de esperanza. Ella es un ejemplo para nuestra comunidad, su perseverancia, su disciplina, su humildad de sentarse aquí a contarnos una realidad que nadie te quiere hablar, porque todo el mundo cuando es médico ya se le olvida contar esa parte cuando no lo fue. Cuando qué le tocó hacer, cuántas veces le tocó no dormir, la plata que no tenía, las veces que le tocó coger bus, trabajar aquí, por allí, porque no tenía con qué. Todo eso lo hemos vivido todos. No se crean que solamente son ustedes. La idea es recopilar esa experiencia y entregársela a la comunidad para que
haga de ella lo mejor posible. Un abrazo grande, reciban un abrazo grande desde aquí. Marcela Gómez Bogomole, directora de American Consulting and Social Service League, al servicio de ustedes, de la comunidad y del planeta. Un abrazo grande. Chao, Marce. Nos vemos. Un besito. Bye bye.